Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Chiseta, Broadcasting Nacional, 730 amplitud modulada y pronto en frecuencia modulada en este viernes informal que nos gastamos nosotros, ¿verdad? Una vez a la semana. Una vez a la semana nos damos el lujo. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la colaboración y la ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Quiñones. Roger, tenemos aquí unos... Muy buenos días, antes que nada decir, muy buenos días al pueblo dominicano y a bien, nuestros queridos televidentes y radioyentes. Adelante. Sí, tenemos unos temas previos que son inevitables. Le damos Los bonos soberanos. Dice que aprobaron los bonos soberanos. El PLD, ayer tarde decía el PLD con relación a toda la política de préstamo, que el PLD culpa a reformistas por aprobar préstamos. Decía que los reformistas se habían prestado a aprobar una serie de préstamos, a los cuales el PLD viene resistiéndose. Y decía también última hora, diputados del PRCC no votarán por los bonos soberanos. Eso era ayer tarde. Hoy en la mañana, diputados convierten en ley bonos soberanos. Los del PLD votaron en contra del proyecto. Dice también, los diputados aprueban los bonos y otros préstamos. Los bonos pasaron con el apoyo decisivo del PRSC. La bancada PLDista acusó a los diputados reformistas de complicidad con el gobierno y el PRD. Esto está demostrando que nosotros lo que tenemos ahí en el Congreso es una representación que no son realmente los intereses del pueblo dominicano. Ahí te están representando otros intereses. Y además se manejan las cosas de una forma poco genuina, para decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, la oposición del PLD no es una oposición de convicción. Porque el PLD fue que inició toda esta fiesta neoliberal en la República Dominicana en sus 4 años. Y así como el PRD, durante la gestión del PLD, se le oponía a los préstamos que el PLD sometía, ahora el PLD se opone a los préstamos que somete el PRD. No lo hace porque eso es negativo para el país. Se usa el argumento. Entonces viene un discurso muy bonito. Eso es perjudicial para la nación, pero eso mismo decían los PRDistas en la gestión del PLD. Para no aprobarle los préstamos al PLD, se recostaban de los argumentos valederos de la defensa del interés nacional, pero lo hacían puramente como una cuestión oportunista, ¿no? Entonces ahora los PLDistas hacen lo propio. Pero el papel peor lo han hecho los reformistas, porque supuestamente había una directriz de su máximo líder, el doctor Balaguer, de no votar a favor de eso. Y resulta ser que fue con los votos reformistas o con la presencia reformista que se consiguió quórum, y con los votos reformistas que se logró que eso pasara. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, sencillamente que lo que uno ve en el Congreso Nacional es sencillamente un espectáculo montado de gente que está ahí en lo suyo. Eso es lo único genuino de lo que uno puede percibir, porque en la vida política y en general siempre hay lo que se ve y lo que no se ve. ¿Quién va a pagar los platos? Entonces, hay una imagen de lo que es el Congreso, o una percepción que uno tiene de lo que es el Congreso. La realidad es que los que están ahí están en lo suyo, para más nada. Lo que a uno le da más pena es cuando uno ve con qué votos fue que se alcanzó la mayoría. Es decir, unos votos que resultaron decisivos a última hora. Sí. Ahí está Peguero Méndez. Y hay una serie de votos que desde el punto de vista de su calificación demuestra el argumento de Nelson de Marmolejo que hemos comentado tantas veces aquí, que para estar en el Congreso no se necesita tener ninguna capacidad, porque la capacidad o la experiencia o el experticio en determinados temas, eso se compra. Ustedes buscan un experto
le paga como asesor y ya el problema es resuelto. Usted puede ser un ignorante de tomo y lomo y puede estar sentado allí en el Congreso Nacional. Desde luego nosotros no estamos de acuerdo con ese argumento de Energía Marmolejo, pero eso es lo que los partidos están haciendo. Ella simplemente vino a justificar lo que los partidos están haciendo. Y uno se da cuenta cuando uno ve los protagonistas de esto, de este desastre de la aprobación de esos bonos. Ahora déjeme hacer este comentario que viene a propósito del uso de los bonos. Dice ahí un experto, un economista, en el periódico Listín Diario, que los bonos no van a dar para pagar o para terminar las obras que se comenzaron. Porque, en primer lugar, los bonos se aprobaron, pero no está consignado para qué se van a usar. El gobierno dijo en su momento algunas cosas, ¿no? Sí, pero cada uno de las bancadas, es decir, de las cámaras, hizo su listica y se la agregó a la ley de los bonos. Bueno, los diputados estaban protestando la listita de los senadores, diciendo que eso era como una demagogia, porque los senadores habían intentado definir, pero para proyectos locales y locales en términos de la economía, sí. Es decir, el componente importado, el componente nacional de esas obras, que entonces demuestra que no hay un propósito cabal, pensado para la emisión de esos bonos. Coherente. ¿Cómo usted va a utilizar bonos para financiar obras que usted podría perfectamente pagar en pesos con los ingresos fiscales del Estado? Ayer comentábamos la pretensión del señor Reinieri de justificar las inversiones en la autovía del Este, diciendo que eso iba a beneficiar al turismo, y nosotros le preguntamos, búsqueme cuántos dólares ha entregado el turismo al Banco Central, y entonces vamos a ver si es verdad que el turismo se merece que el Estado se endeude para que hacer rico a una serie de extranjeros, porque el turismo ha resultado ser ahora una industria en manos del capital extranjero. Bueno, por no dar los aportes que debió haber dado el turismo, que el Estado tiene ha tenido la obligación siempre de que endeudarse en dólares. Bueno, si ellos lo hubieran retribuido al Estado, el Estado no hubiera tenido necesidad de endeudarse. Oiga lo que dice este señor, yo no lo conozco, se llama William Wall y trabaja, dice, asesor financiero del grupo Wall, Ricard y Asociados. La emisión de bonos para el mercado internacional de capitales es una medida acertada para República Dominicana, pero los proyectos de construcción a que estarían destinados no se corresponden con un plan de desarrollo a mediano y largo plazo para que los fondos puedan cubrir el endeudamiento. Y por ahí dice, sigue diciendo que el recurrir a los bonos debe hacerse muy cuidadosamente porque tiene que determinarse si el beneficio que va a generar cubre el costo, porque hay un costo. Entonces, si usted no sabe para qué los va a usar, y los bonos no dicen para qué se van a usar, sino que eso se queda abierto ahora, para que una comisión que se ha creado, y entonces los diputados y los senadores se reservan también decir para qué ellos quieren que se usen. Eso es lo que están diciendo, es que no había una política que diera cuadro, enmarcara el propósito mismo de la emisión de bonos. Es decir, usted emite esos bonos, los va a enviar a los mercados internacionales para captar dólares. Usted lo hace porque necesitaba dólares, usted lo hace para convertir esos dólares en pesos porque necesitaba los pesos. Porque después usted va a tener que buscar los pesos necesarios para repagar dólares. Es decir, ¿para qué era esa emisión de bonos? Bueno, una explicación cabal sobre eso no la hemos obtenido todavía de ninguna fuente. No, hemos tenido informaciones muy contradictorias. Muy contradictorias, muy escasas. Uno puede escarbar, pero no se ha podido extraer la verdadera razón de por qué se ha llegado a eso. Bueno, yo digo que todo este desorden, en términos de manejo del presupuesto, del plan de obra, todo esto, se vio más o menos un esbozo con aquella frase del secretario Calderón, secretario técnico de la presidencia. Cuando estábamos todavía a fin del año pasado y a principios de este año,
con el problema de el presupuesto y el monto del presupuesto, que cuánto se iba a recaudar, pues, se iba a lograr los niveles necesarios. Bueno, y se habló de los 65.000 millones. Pero dijo el secretario Calderón, los 65.000 millones no dan para comenzar. ¿Recuerda esa frase? Sí. Yo me quedé pasmado. El gobierno de Leonel Fernández terminó el año 2000 con un presupuesto de 52.000 millones y hizo disparate que se acabó, ¿verdad? O sea, 52.000 millones alcanzaron para hacer muchísimos disparates. Que se dejaron, sí, hasta el Pemex. Pero además comenzaron una serie de obras que la dejaron a medio talle para comprometer a este gobierno que la terminara, ¿no? Porque obviamente ya las comisiones estaban repartidas. Y entonces a este gobierno le tocaba terminar las cosas, comprometiendo los ingresos. Esa es una maña que no es la primera vez que se usa en la política dominicana. De todos modos, el gobierno anterior tenía un presupuesto de 52.000 millones. Era un presupuesto que daba para todo, y se manejara, ya manejado con sensatez, que no se manejó con sensatez. Y se emprendieron una serie de megaproyectos, porque había que emprender. No estaban precisamente comprendidos. Ni estaban planificados tampoco. Ni tampoco Aquello era un disparate de improvisación. Pero eran 52.000 millones. Y entonces este gobierno se pone en la meta de recaudar 65.000 millones y dice el secretario técnico que eso no da para comenzar. Entonces uno tiene que pensar, tiene que retrotraerse a esa afirmación y darse cuenta que este disparate del conjunto de obras que se han anunciado, de los préstamos que se han tomado y de las concesiones, que es una combinación perversa, sí, de contrato grado a grado y de endeudamiento, ¿verdad? Para que lo paguen las generaciones próximas, probablemente hasta la tercera generación, porque ahí se está hablando de concesiones de hasta 30 años, peajes y cosas por el estilo. Y el resultado entonces es que tenemos un cuadro general. Todos los días se anuncia un proyecto más que cuesta cientos o miles de millones. Bueno, ahí está anunciado con relación a lo de la inauguración, las obras que se iniciaron allá en Montecristi. En Montecristi. Dice, invertirán 1.800 millones de dólares. La inversión total. Lo primero que uno se pregunta es si será verdad eso. Lo otro que uno tiene que preguntarse es qué fue lo que se inició ayer, porque eso no ha pasado por el Congreso. ¿O el Congreso lo aprobó? Yo no he visto eso aprobado en ninguna parte. En lo absoluto. Creo que ni ha sido sometido siquiera el proyecto, ni de qué se trata el proyecto. Y entonces, ¿cómo es que el presidente se mueve allá a formalizar el inicio de unos trabajos de algo que todavía no está aprobado? No veo esto bien, ¿eh? Presidente, no veo esto bien, ¿eh? Usted tiene que entender, a pesar de que usted dijo que iba a imitar al doctor Balaguer, y nosotros lo hemos entendido bien, la seña que usted dio con eso, porque el doctor Balaguer se pasó 12 años primero y 10 años después trabajando al margen de la Constitución de la República y de las leyes. Hasta el punto que en más de una oportunidad nosotros hemos dicho, bueno, este es un país que le ha tolerado todo al doctor Balaguer. Pero ese era un capítulo cerrado. Se suponía. ¿Verdad? Y ahora resulta que no, que el presidente nos dice, a mí me gusta la forma en que el doctor Balaguer hace las cosas. Ah, entonces usted quiere decir que usted se va a saltar la Constitución y las leyes. Bueno, más que gustarle, lo imita. Yo quiero decirle, presidente, ese es el camino de la ingobernabilidad en la República Dominicana. Usted va a dar motivo a nuevas razones de protesta, de resistencia de la población, ya en el ámbito del respeto a su Constitución y a su Estado de Derecho. Usted no puede ir y empezar una obra si eso no está de acuerdo con lo que estipula el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. Si ese proyecto ha pasado por el Congreso, cosa que nosotros no nos hemos dado cuenta, retiramos lo que estamos diciendo. Pero hasta este momento,
el proyecto de Manzanillo con el megapuerto, con las 1.000 habitaciones hoteleras, las 1.500 viviendas, los 130 kilómetros de autopista, las centrales eléctricas, los parques de zona franca, eso no ha pasado por el Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo es que usted lo va a inaugurar, o mejor dicho, iniciar, a dar por iniciado esos trabajos? Lo que significa que están adjudicados. ¿Cómo fueron adjudicados? Hay un problema ahora con el asunto del acueducto. Un problema muy feo, presidente. Y si eso se abarca o se extiende a las demás obras en esa zona, yo no me explico cómo es que el gobierno suyo va a picarle entonces al país de una manera satisfactoria lo que está haciendo. Le decíamos, y se lo vamos a reiterar, que todo esto tiene un tufo a corrupción muy perceptible para todo el mundo. No estamos diciendo que usted esté en eso, pero como usted está asumiendo la responsabilidad y ya dijo, esa decisión la voy a tomar yo. Bueno, nuestra recomendación muy encarecida es que usted averigüe muy bien qué es lo que han hecho los otros a quien usted dejó ese asunto, antes de que usted asuma la responsabilidad de lo que los otros hicieron, porque eso que hicieron los otros no huele bien. Y esas obras que se supone que usted inició no se podían iniciar hasta que no estén refrendados por el Congreso Nacional y hasta que el pueblo dominicano no esté enterado a cabalidad. Es decir, se ha jugado con la soberanía de la nación en lo que respecta a la jurisdicción del puerto de Manzanillo. Es decir, si el puerto de Manzanillo ha salido de la soberanía del Estado dominicano por virtud de lo que se haya firmado con eso, que no ha sido todavía aprobado por el Congreso Nacional. Esta es una situación preocupante, ¿no? Absolutamente. Mira, debemos también, reiterándome en lo que tú acabas de señalar, agregar que no es solo el presidente Mejía, también el gobierno del presidente Fernández hizo lo propio con los megaproyectos. Nada de eso tenía ningún tipo de planes, ni había sido sometido, ni había tenido algún estudio, ni nada por el estilo. Todos tienen la tendencia de balaguerizarse en el estilo. Y eran contratos grado a grado. Y contratos grado a grado. Era lo que Balaguer hacía todo el tiempo, hasta que hizo sus 300 millonarios. Bueno, que entonces, después pasaron de 300. Exactamente. Entonces vamos por la misma dirección, vamos en la misma trayectoria, pisando las mismas huellas que nos dejó el gobierno del doctor Balaguer, el gobierno del doctor Fernández, y después venimos a decir y a criticar y a objetar lo que ellos hicieron. Así no tenemos moral. Hemos caído exactamente en lo que no debimos haber caído nunca. Bueno, y sobre todo, ¿no se supone que vamos a acabar con la corrupción? Bueno. ¿No es esa una pretensión valedera, una aspiración del pueblo dominicano, acabar con la corrupción en el ámbito público y en el privado? Porque cuando hay corrupción en el ámbito público hay beneficio en el sector privado. O hay corruptor. Sí, y ambos son pasibles de ir a la justicia. Entonces estamos en esa situación, una situación angustiosa, preocupante, porque se suma a muchas otras situaciones que siguen mal manejadas. Ayer escuché en horas de la noche que en esa fiesta de cosas que pasaron ayer en el Congreso habían aprobado también la división del Distrito Nacional en 2 provincias. Yo lo he buscado en la prensa de hoy en la mañana y no lo he encontrado. Parece que el tema de los bonos soberanos ha absorbido todo. Lo tapó, ¿verdad? Pero yo le quiero decir lo siguiente. Junto con lo que el tema, el siguiente tema, que es la ley de electricidad. El presidente Mejía promulgó la ley general de electricidad antes de viajar hoy para el Perú. Él se fue hoy a la inauguración de Toledo, que por cierto está estrenando un gabinete neoliberal que manda madre. Que manda madre. Inclusive algunos importados. Sí, como el primer ministro. El primer ministro. ¿Verdad? Vino directo de Estados Unidos. Directo del BID. Sí.
Entonces, bueno, allá va el presidente Mejía hoy y dejó firmada la Ley General de Electricidad. Nosotros no hemos podido conseguir la Ley General de Electricidad. Las informaciones de televisión ayer decían que en el acto del Palacio Nacional el señor Ramón Alburquerque no había estado presente. El actual presidente del Senado. Senado, sí. Que será presidente del Senado hasta el día 16 de agosto. No fue. Y hay que recordar que Ramón Alburquerque se le negó la aspiración, se la negó su partido, de volver a repetir como presidente del Senado, del bufete del Senado. Y él parece que inconforme con eso, ahora ha comenzado a dejar caer cosas, ¿no?, que de ninguna manera justifican lo que él desde el Senado impulsó alegremente y que en aquella vez entonces justificaba también con aquel verbo fácil que él tiene y desde el programa de televisión que él tiene. Entonces iba a ir a decirle a todo el mundo que eso estaba bien hecho. Ahora resulta que no. Pues bien, él no fue al acto del Palacio. Pero él había dicho que esa ley de electricidad, si se aprobaba como estaba, iba a ser pasible de ser impugnada o inconstitucional. Bueno, yo quiero decir ahora sobre esos dos temas, de la división del Distrito Nacional y la ley de electricidad, que vamos a aglutinar un grupo de ciudadanos para poner en evidencia una vez más a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a presentar la inconstitucionalidad de las dos cosas, la Ley General de Electricidad y la división del distrito que está en la Constitución de la República. Entonces ninguna ley puede venir y decir el distrito desaparece y ahora queda sustituido por dos provincias. Ustedes se imaginan qué clase de estupidez. Si fuera el cardenal, a él le gusta otro término, él le diría imbecilidad. Es tratar de modificar con una ley la Constitución de la República. Bueno, pero en eso han estado la gente del Congreso. Pero es una incongruencia tan obvia que yo no sé cómo pueden esa gente chocar así de esa manera. Excepto que tú examines quiénes son los que están ahí, como estábamos haciendo con respecto a las personas que decidieron con su voto la aprobación de los bonos. Y uno llega a la conclusión de que tenemos una excelente representación congresional del analfabetismo dominicano, porque hay que ser demócrata carta cabal para que el Congreso sea verdaderamente representativo y participativo. Ahí tienen que estar representados y deben tener el derecho de participar los analfabetos de este país. Entonces ahí están los analfabetos de este país, sentados en el Congreso Nacional, extendiendo la mano de dos formas, ¿no? Así allí hacia abajo y así, ¿no? Yo creía que hacia arriba y hacia abajo. No, así y así. Aunque ahora creo que hay no se vota así, sino que hay un sistema electrónico. Can y can. Estamos progresando, de alguna manera. Señores, esto realmente es preocupante, sencillamente preocupante. Bueno, cuando la voz de alarma, si puede decirse así, la data, los organismos internacionales que a veces interfieren en las cosas, pero que ha sabido apuntar, ha sabido señalar que la ley de electricidad está cometiendo, nos está introduciendo a una situación de trasvase o traspaso de un monopolio público a un monopolio privado en cierto sentido. Entonces este señalamiento ya da de por sí la fuerza jurídica que necesita cualquier proceso que se incoe en contra de la legitimidad de esa ley. No, pero nosotros no necesitamos que el Banco Mundial nos diga que claro, eso es así. Ya eso nosotros lo veníamos diciendo, lo que pasa es que dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tiene que venir un extranjero y decir algo que nosotros venimos diciendo desde que presentamos las dos instancias ante esa inefable Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Ahí va, que a lo mejor ahora la Suprema Corte de Justicia le hace caso y acoge esta instancia porque la señalan el Banco Mundial también. Bueno, nosotros dijimos que con esa expresión del representante del Banco Mundial, los jueces de la Suprema Corte debían buscar todos una cubeta y ponérsela en la cabeza para poder salir a la calle, para que no le vean por lo menos la cara de vergüenza de que le estén enrostrando haber propiciado eso después que ellos negaron con su sentencia
que existiera monopolio por efectos de la ley. Y esa es una situación que nosotros lo habíamos percibido a distancia. Pero mientras más lejos uno ve venir las cosas, más solo uno se encuentra. Y con cuánta alegría la promulgó el presidente y todo el grupo que estaba allí en la ceremonia. Nos están haciendo señas de que debemos cortar para cumplir compromisos comerciales. Continuamos entonces con nuestra agenda. Ya hemos agotado 2 puntos de la agenda y viene uno muy importante, que es el de petróleo y combustible. Sí, bueno, hay una información que es de suma importancia. Dice el actual presidente de la refinería, el doctor Amaury Justo, que el Estado ha desestimado el propósito, el proyecto de instalar una nueva refinería. Bueno, él mismo dice que él habla a nombre del Estado, pero que no sabe cuál es la posición de sus socios en la refinería, que es la Shell, y manda a los periodistas a que le pregunten a la Shell. Eso es lo primero que está diciendo, es que ahí no hay una concertación con relación a ese propósito, porque se supone que si eso se hubiera discutido, y yo debo dar el testimonio de que la Shell siempre se ha opuesto a que se amplíe la capacidad de refinación en la República Dominicana, pero eso es lógico, porque en la medida en que nosotros no tenemos esa capacidad de refinación, dependemos de las importaciones de productos refinados que vienen entonces de otras refinerías que están en manos de esos capitales transnacionales. Entonces es un asunto de soberanía, y hay que recordar también que hubo un anuncio de poner aquí en suelo dominicano unas refinerías de petróleo venezolanas, pero no del sector privado venezolano, sino del gobierno venezolano. Y nosotros dijimos que por muy amigos que seamos, nosotros no podemos aceptar como nación que otra nación venga a instalar aquí absolutamente nada. Por lo mismo que no podemos aceptar como valedero todo ese ensayo que se hizo con el despojo de los dominicanos. Le llamamos ensayo porque tenemos la firme esperanza de que lo vamos a recuperar. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados con eso. Pero se nos enarboló el asunto de la privatización, y sin embargo se trajeron representaciones de estados extranjeros para quitarle cosas de la mano al Estado dominicano y entregárselas a estados extranjeros. Y hemos dicho, eso no tiene otro calificativo que un acto de traición. De traición, no le cabe otro. Entonces, bueno, tenemos con el asunto de la refinería que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos permitir que el Estado venezolano instale aquí una refinería. Y sobre eso hay una situación sumamente ambigua, porque ustedes recordarán que cuando el presidente Chávez llegó aquí, fue precedido de una entrevista que le fue a hacer allá a Caracas una periodista dominicana, que cuando le preguntó al presidente Chávez sobre el proyecto ese de la refinería precisamente en Montecristo, él dijo: no sé absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo era posible que el embajador de Venezuela aquí estuviera hablando de ese proyecto y el presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, allá no supiera nada de eso? Y cuando vino aquí y firmó los acuerdos que había hecho o que hizo con el gobierno del presidente Mejía, ahí no apareció para nada la refinería, gracias a Dios. Pero yo debo decir aquí que nosotros le mandamos, Unión Nacionalista, le mandó una carta al presidente Chávez allá a Venezuela. No se la mandamos a través de la embajada de aquí, donde le alertábamos contra unos intereses que se estaban conciliando aquí en territorio dominicano, a espaldas de él allá, buscando ya ustedes saben qué, pero diciendo y hablando a nombre del gobierno de Venezuela, porque eso salió publicado en la prensa nacional como un hecho, y que se decía que el gobierno de Venezuela iba a poner dinero en dólares ahí. Imagínense usted. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado. Y ahora dice el presidente de la refinería, representante del Estado, que no sabe qué posición tiene la Shell respecto a eso. Yo creo que aquí se está demostrando una vez más que este país todavía no tiene, y parece que no va a tener por ahora, una política energética que responda a los intereses dominicanos,
a los intereses de la soberanía económica de la República y no a lo que quieran los intereses de paso que representa las inversiones transnacionales, que ahora ya no tienen nacionalidad, sino que están aposentados por ahí en lo que se llaman paraísos fiscales. Ustedes saben por qué se llama así, porque no pagan impuestos ahí. Y hay varios puntos del mundo que son paraísos fiscales, y ahí se van todos los bancos y grandes empresas y se fundan ahí y operan desde ahí, porque así no le pagan impuestos a nadie, ¿verdad? Las corporaciones sobre todo. Digo, esas son las empresas transnacionales. Correcto. Entonces, eso es lo que hay. Vamos a ver los otros titulares entonces. Muy bien. En el ámbito de política nacional, ayer tarde y hoy en la mañana se han producido los siguientes epígrafes. Diputados convierten en ley bonos soberanos, ya de eso hemos hablado. Congresistas piden a la UAS reingrese a Joaquín Balaguer. Narciso Isa Conde, profesor de la Academia de las Fuerzas Armadas. Eso sí es un palo, ¿eh? Titular de primera plana. Sí. Bueno, vamos el a ver amigo cuando Narciso llega, Víctor, ¿verdad? Que nos hable un poco de eso. Sí, desde luego, esperamos con ansiedad, ¿verdad? Mejía asiste, se refieren al presidente Mejía, el presidente Hipólito Mejía, a cambio de mando en Perú. Clima social. Un viaje más. Uno más. Sí. Bueno. Clima social. Última hora. No. Secuestran niños 1 y 2 horas. Sí, hay ayer en la tarde, Extraño, una información que es preocupante, porque dice que son los tecatos, ¿no? Uh-huh. La gente que andan buscando dinero para su droga, que han cogido este recurso, que están secuestrando a niños humildes. Esto no es que están secuestrando a niños de ricos, sino que cogen a cualquier muchacho de cualquier familia de clase media o incluso hasta personas humildes, le secuestran al muchachito para que le busque unos pesos para su dosis del día. Del día. Ya. ¿Usted se imagina? Sí. Y entonces las familias están aterrorizadas. Imagínese. Están usted. aterrorizadas porque no quieren que sus vástagos estén sujetos a las represalias en caso de que ellos denuncien algo. Entonces, la policía sigue teniendo un reto por delante que no vemos cómo lo pueda cumplir. Bueno. Con ese material humano que ayer tuvo que sacar 6 de golpe, Un solo golpe. porque eran todos delincuentes uniformados. Y yo repito lo que te dije, esos son los que se han atrapado. Usted sabe cuántos más hay. Quedan ahí dentro. Bueno. Con respecto a este mismo ámbito, dice, desaparece empresario Rafael Batista y familia teme secuestro. Caemos en el secuestro otra vez. Sí, parece que desde el miércoles este señor salió en un vehículo suyo a un negocio, creo que era una agencia de viajes de su propiedad, y no llegó. Sí. Y después mandó por la chequera, el dinero, qué sé yo, y bueno, por eso se evidencia prácticamente que hay que ha sido víctima de un secuestro. En el ámbito de la corrupción tenemos que indagan anomalías en cuenta para reparar daños de huracán George. Indotel cierra compañía telefónica clandestina. Bueno, son dos elementos también de referencia para saber lo mal que andamos. Todavía estamos averiguando qué pasó con los recursos que se enviaron para los daños que recibió el país con el huracán George. Y ahora resulta que una auditoría demostró que faltan ahí muchísimos 1.400 millones de pesos se habla. Entonces, dice la gente del PLD que el gobierno y el PRD le están preparando un expediente a Leonel Fernández para desacreditarlo. Hágame usted el favor. Yo creo que el señor Leonel Fernández se desacreditó él mismo con la gestión que hizo. Él no necesita que nadie lo desacredite. Lo que pasa es que tiene a gente que le está guardando las espaldas en este gobierno, comenzando por el presidente Mejía, que es el primero que ha dicho que no se le debe molestar. Que a los presidentes no se les molesta. Entonces yo le tengo que preguntar al presidente Mejía, presidente, ¿y un presidente ladrón no se debe molestar? No estoy diciendo que Leonel Fernández lo sea, simplemente estoy preguntando. Y si hay un presidente que resulta ladrón
entonces no se le debe molestar al presidente. Entonces, yo creo que usted tiene que sopesar mejor ese criterio que usted tiene, presidente. Sí, se merecen todas las molestias, como ha pasado en Perú, como en Indonesia, como en Filipinas, como ha pasado en el Ecuador, como ha pasado en Brasil, como ha pasado en todos los otros países. Todas esas molestias que le han dado a esos expresidentes. Y en Venezuela. Y también. en Venezuela también. Sobre todo, sí. tan caro en Venezuela. Se las merecen hasta que aclaren su situación. Si no fue así, bueno, pues excúsenos. Pero siempre resulta que hay muchas pruebas que caen sobre ellos. Bien. Después entonces está esto del el hotel sí es la compañía telefónica clandestina. Resulta que son 2 ciudadanos alemanes. A mí me dejó pasmado. Ajá. Que fueran 2 ciudadanos alemanes, porque uno tiene la idea como que los alemanes son gente muy civilizada y es una sociedad que, en fin, no exporta delincuentes. Sí. Pero resulta que los 2 ciudadanos que tenían operando nada menos que una compañía telefónica clandestina, los 2 son alemanes. Bueno, esperamos que sea de excepción. Y dice el reportaje que tienen mucho tiempo residiendo en el país. Ah, bueno. Hace mucho que estaban sacando su beneficio. Es que este país. No, este país se presta para cosa. todo. Así mismo es, recibe cualquier cosa. Y continuando con esos titulares, dice el CNTU, la Central Sindical Transportista, pide clarificar el programa Renove. El programa Renove está un poco enmarañado. Está espeso. Sí, está muy denso. Ahí huele también. Hay queso en Dinamarca. ¿Qué dice? Dice Kevin Manning, el señor Manning, gerente de Itabo, dice que comisarios saben sobre cuentas de capitalización. Él se refiere al titular. Eso es respondiendo al procurador y al contralor general de la República, que dice que no han encontrado rastros de a dónde está ese dinero. ¿Y quiénes eran los comisarios? Porque yo nunca he sabido. No se sabe quiénes son. Ah, bueno. Entonces vamos a buscar los comisarios también, para que digan dónde está la cosa. Si es que está. Y también hay que ver si hay que trancar los comisarios. Acá los comisarios también, lo más probable que sean parte del mismo intríngulis. Con respecto a Haití, se titula lo siguiente: repatriadas haitianas vuelven a pedir a República Dominicana. Bueno, uno lo que tiene que preguntarle entonces al secretario de las Fuerzas Armadas y al jefe del ejército, el mayor general Polanco Salvador, cómo es posible, y al director de migración también. O sea, si los recogen, los pasan de aquel lado, es que la frontera está desvalida. Bueno, yo no entiendo las acciones, porque eso tiene un costo muy alto para el país, esa repatriación y esas cosas. Sin embargo, todo lo que se va viene y a veces está duplicado y triplicado. No, o a lo mejor se esconden y no lo saquen nada. Dicen que hay una mafia que tiene organizada a esa gente para pedir. Lo más probable que sea una mafia haitiana y no un dominicano el que haya organizado a los haitianos. Pero bueno, las autoridades están ahí para eso, ¿no? O ambas cosas a la vez. Bien, entonces entramos al ámbito de la economía nacional, algunos aspectos muy interesantes. Advierten los colonos tienden a desaparecer, se refieren a los colonos azucareros. Recomiendan estos colonos no instalar zonas francas en los campos, que ha sido evidentemente una de las políticas que los gobiernos todos han implementado. Ellos dicen, y no son solamente ahí, fue un panel en donde había colonos, pero había también productores de otros rubros, café, arroz. Y ellos dicen que cuando se instalan esas zonas francas en las zonas rurales, lo que hacen es que distorsionan el mercado laboral, porque la gente, aunque le pagan mejor en la tarea agrícola, prefiere ir al trabajo industrial. Un trabajo menos duro. Entonces, están creando una situación difícil al productor de campo nacional, con una competencia que ya sabemos que es ruinosa para el país, porque en definitiva el modelo de economía de servicios tampoco entrega los dólares que percibe al Banco Central. Bien, entonces los apagones afectan turismo en Puerto Plata. Falta decir, piden frenar despidos en zona franca. Ah, sí, en los campos. ¿Piden frenar? No, aparte de la cuestión de los campos, además piden frenar despidos en zona franca, porque hay ahora preocupación, porque dicen, bueno, hay más de 20,000 despidos.
Bueno, pero que el señor el que dice esto parece No que tiene ese no nos ha escuchado, por lo menos. Porque le venimos diciendo hace años que esta economía de servicios es absolutamente precaria, porque obedece a unos intereses que están hoy y mañana no están. Es decir, cuando son empresas extranjeras que vienen y se aposentan aquí, son como golondrinas. Son migratorias. Hoy están y mañana cogen su motete y se van para otro sitio donde le ofrezcan una miseria mayor, porque ellos andan detrás de la miseria. Pero cuando contratan las empresas nacionales, como es el caso de muchas empresas que trabajan en zona franca en Santiago, que son dominicanos que establecen hacen la organización productiva, pero es porque tienen contratos que le llegan de Estados Unidos. Pero resulta que cuando la economía de allá comienza a contraerse como está contraída, entonces comienzan a escasearse los contratos y entonces ellos tienen que votar aquí. Claro. Entonces el problema los pedidos se reducen. No es aquí que está. El problema está en la conceptualización misma, el funcionamiento mismo del modelo de economía de servicios. El centro está en Estados Unidos. El centro tiene problemas, repercute aquí. Pero si el problema fundamental para los dominicanos, y a eso se refería también la recomendación anterior, es que se desplace una actividad productiva estable para algo que es efímero y que entonces atrae y desplaza la mano de obra a esa nueva actividad, pero mañana entonces se encuentran en la calle, ¿no? Cuando ya el daño se le ha producido también al aparato productivo donde ellos estaban por falta de su mano de obra. Es decir, esas son situaciones que están evidenciando la falta de un modelo. Nosotros necesitamos un modelo económico que ponga en el centro final al pueblo dominicano en términos de satisfacer sus necesidades nacional, ¿verdad? Y que le dé entonces orientación al aparato productivo nacional, sea fundamentalmente capital nacional o tenga también capital extranjero, pero que vaya como era el modelo que teníamos, a satisfacer las necesidades del pueblo dominicano. Ese es el modelo de sustitución de importaciones. Lo que pasa es que hemos cometido la torpeza, para no decir la imbecilidad, de dejarnos quitar ese modelo para cambiarlo por este que tenemos de la zona franca, que lo único que va a hacer es empobrecer a los dominicanos. Lo hemos estado diciendo, pero bueno, y es bueno algún día se va a entender. Es bueno señalarle a los que reclamaron que frenen los despidos de zona franca que eso no lo puede evitar nadie. Gobierno alguno en el país, ni ninguna entidad puede impedir eso, porque eso es una consecuencia de lo que acaba de señalar el arquitecto. Entonces, los apagones afectan al turismo de Puerto Plata, obviamente que sí. Esa es un poco la respuesta al presidente cuando dijo que los empresarios hoteleros eran los responsables de la crisis del turismo. Entonces, son bueno, varios los factores. apagones, entonces, ¿De quién son? ¿De los hoteleros? De los hoteleros. Son de usted. Se cayeron exportaciones hacia Haití y Puerto Rico también. Bueno, y ya citamos que el Ingenio Porvenir había producido. La economía de República Dominicana pierde RD 160 millones de pesos al mes por despido de zonas francas. Bueno, ese es un cálculo que yo lo cité aquí, pero realmente me dio cierta provocación. Porque hay un cálculo que dice, son 40 millones semanales, 160 millones al mes, que la República Dominicana pierde por despido. No, nosotros no lo perdemos por despido, lo perdemos porque hay una contracción en la economía de los Estados Unidos, que es la que está ocasionando los despidos, porque si no hay contratos, entonces, o no hay demanda expresada en contratos o no, entonces sencillamente el aparato que se ha montado aquí para satisfacer las necesidades hacia el pueblo de Estados Unidos se tiene que desmantelar aquí, que es lo que está pasando. Entonces, nosotros votamos la gente, pero eso no nos está costando 40 millones o 160 millones mensuales. Nos está costando la crisis en Estados Unidos. Ese efecto aquí negativo. De modo que eso es... Que allá también están despidiendo una gran cantidad de personas, de puestos. Entonces, también dice que República Dominicana obtiene 433 millones de dólares por exportaciones de pantalones.
Bueno, yo no sé, yo estoy citando estos titulares sencillamente para comentar. Dice, el volumen exportado hacia los Estados Unidos creció un 7% respecto a los primeros 5 meses del 2000, a exportarse más de 5.000 docenas. Señores, yo no entiendo. Pero bueno, el presidente Mejía no fue a Estados Unidos precisamente a reclamar que le ampliaran la cuota. Yo no he visto que se haya ampliado nada. Estados Unidos yo no he visto en ninguna parte que ha ampliado la cuota de los productos textiles dominicanos, en el renglón que sea, como para que ahora tengamos, por ese renglón de los pantalones, por encima del año 2000, como se dice aquí, entonces que nos incrementaron la cuota. Es decir, que lo que va del año, que son 10 meses, se ha exportado más que lo que se exportó en pantalones, en textiles, en el mismo periodo, Unidos, ¿en el mismo periodo o en el año completo? Respecto a los primeros 5 meses, están comparando 5 meses solamente. 5 meses nada más. Y hay una diferencia, me parece. Bueno, ellos que la publican con tanta fanfarria, habría que analizar cómo. No, habrá que ver si es verdad que se ha producido ese incremento de la cuota. Sí. Para que nos entendamos, nada de lo nuestro entra a Estados Unidos si no es dentro de la cuota. Allá no entra nada si usted no tiene una cuota. Así es como Estados Unidos defiende su economía. Lo aplaudimos. Pero nosotros aquí defendemos nuestra economía con el arancel, de modo que no nos pueden decir bajen el arancel porque nosotros no tenemos el sistema de cuotas. O vamos a imponer el sistema de cuotas, que fue la recomendación que yo le hice al presidente Mejía antes de instalarse. Le digo, bueno, antes de usted tocar el arancel, ponga el sistema de cuotas para que proteja el aparato productivo nacional. El presidente pero eso no se hizo. Tocó el arancel y no instaló puso el sistema de cuotas. Sobre la ecología, vamos a decir que ignoran la causa de los miles de peces que han muerto en el río Jaina. Bueno, yo no entiendo cómo es que no se puede saber. Porque basta que usted coja una muestra de eso, lo lleva a Indotec y le pregunte, dígame qué sustancia tiene eso. Y se acabó. No hay que hacer tanto alarde de tanta secreto y tantas cosas. Ahí se está encubriendo algo. Sí, exactamente. Se está encubriendo algo. Bien, para finalizar, vamos con el plan de obra. Desmiente vicios de construcción en el tramo de carretera de Asua. Hoy, ¿por qué removieron toda la capa asfáltica, y todo el relleno y todo eso? El encargado apareció de obras públicas en la zona y dice que no es verdad, que lo que estaba malo es el asfalto. Que no era la base, el material de base que se utilizó. Bueno, señores, nos ha terminado el tiempo, no solamente por el día de hoy, sino también por esta semana, de modo que volveremos el lunes próximo, Dios mediante, con su programa Agenda Nacional en una nueva edición y con comentarios económicos y políticos. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Que tengan un muy feliz fin de semana y hasta el lunes. Si es que los apagones se lo permiten.